Si de algo puedo presumir aquí, ante todos vosotros, me vais a permitir que os tutee, es únicamente de edad. Y desde la edad, un poco gente de más edad que yo sabe lo que hemos progresado durante un largo periodo de nuestra historia. Yo recuerdo que hace más o menos unos 100 años, yo no tengo tanta edad, el índice de analfabetismo aquí en Galicia era sobre el 60-70%. Hoy no hay analfabetismo. El índice de mortalidad infantil estaba en 40 por 1000, hoy no llega a 2. Pero de lo que yo recuerdo esta ciudad. Y creedme, bueno, algunos lo sabréis, esta ciudad es muy diferente a la que yo viví cuando era niño. Y yo lo que quiero hoy, fundamentalmente, que sobrevuele a lo largo de la pequeña intervención que tengo, es la idea de que siempre progresamos, siempre estamos yendo hacia arriba. Es verdad que a veces con altibajos. Yo lo veo. Bueno, aquí no se ve. Los Rosales no tiene nada que ver con lo que era. El Corte Inglés no tiene nada que ver. El Paseo Marítimo era inimaginable cuando yo era niño. Incluso la playa del Orzán, sin ir más lejos, no tiene nada que ver. Luego, fundamentalmente, yo quiero que, a lo largo de esta intervención, que sobrevuele esa idea. Siempre estamos progresando. A veces con altibajos, a veces con épocas más o menos tristes, pero bueno, yo voy a hablar también pues, de un pequeño progreso en lo que atañe a lo que nosotros no nos dedicamos, que es la voz, entre otras cosas. Antes de empezar a decir o a explicar un poco qué es lo que hacemos, yo quería muy simplemente decir que la voz en realidad se produce por tres elementos. Uno es el que lleva el aire hacia afuera, son los pulmones, que originan un soplo de aire, que llegan a un sitio más o menos cerrado, pero que vibra, que son las cuerdas vocales, y posteriormente, después de las cuerdas vocales, salen unos pulsos y ahí es donde se transforma en voz, en palabras, en vocales. Las cuerdas vocales por sí mismas no producen vocales, ni producen voz, producen un sonido, que es parecido al zumbido de una mosca, pero no más allá. Esto lo vemos. Personas a quienes les quitamos las cuerdas vocales pueden hablar. Luego, son importantes, pero no tanto. Y esto es lo que pasa, o sea, lo que vemos normalmente cuando queremos ver la laringe. Estas dos bandas blancas son las cuerdas vocales y después, bueno, hay una serie de estructuras. Estas cuerdas que están abiertas para respirar, porque si no, no podríamos respirar, por ahí pasa el aire hacia los pulmones, pues en el momento en el que nosotros fonamos, en el que nosotros vamos a hablar, intentamos hablar, se van a cerrar. Se van a cerrar y van a vibrar más o menos de esta forma. Para que vibren correctamente, tienen que estar correctamente dispuestas, tienen que vibrar simétricamente para tener una buena voz. Y este movimiento lo hacemos, yo ahora mismo lo estoy haciendo, más o menos unas 110 veces por segundo. Si tuviera una voz más aguda, lo haría pues mucho, pues unas 200 y pico veces por segundo. Luego, la voz, que no se produce aquí se produce lo que se llama la frecuencia fundamental. No voy a hablar un poco, bueno, nada de esto. Esto es esencial para tener una buena voz. Bueno, esta es la imagen que vemos normalmente, pero en ocasiones, pues en vez de esta imagen se transforma en algo parecido a esto. Y claro, aquí ya las cuerdas pues no pueden vibrar bien porque son asimétricas. Esta vibración que tenía que ser totalmente simétrica no lo es. Y esto es lo que sucede en ocasiones. Esto es un tumor que está en la cuerda vocal izquierda, que sería esta, un tumor maligno, esto es un carcinoma de la cuerda vocal izquierda. Bueno, y esto es muy frecuente. Pues depende de con qué lo comparemos. Sin entrar en estadísticas,
Pues aquí en una ciudad como La Coruña, pongamos que tiene lo que es la ciudad nada más, no el área completa, 250.000 habitantes, pues más o menos aparecen unos 40, 45 al año. ¿Esto es muy frecuente? Bueno, pues depende. Si lo comparamos con otro tipo de tumores, no. Pero, hombre, 45 cada año, pues son bastantes. Además, es curioso, estos 45 no suelen aparecer en determinados barrios. Aparecen en determinados barrios. En unos sí, en otros no. Es decir, a lo mejor de estos 45, unos 35, 40 están en los barrios periféricos. En el centro de la ciudad hay menos. Y generalmente suelen ser hombres. Hay mujeres, claro que hay mujeres, pero son relativamente pocas en comparación con los hombres. Y lo que todos han hecho, quiero decir, han hecho no, todos tienen el hábito o han tenido el hábito de fumar. Muy pocos no. ¿Puedo no tenerlo si no fumo? Claro, pero es prácticamente un porcentaje muy pequeño e inferior al 5%. Luego, el factor fundamental para la producción de estos tumores pues es el tabaco, que además tiene un factor sinérgico, es decir, se suma al alcohol. Los dos potencian este efecto maligno, este efecto carcinogénico. Pero yo ya comenté antes que lo que quería era que sobrevolara la idea de progreso y la idea de todo lo que, bueno, pues más o menos vamos haciendo entre todos. Y yo recuerdo que hace pues unos 30 años, cuando yo empezaba en esto, la mayoría de estos tumores se trataban mediante una técnica que yo creo que es agresiva. Y es una técnica pues, que no nos gusta hacer, que es la laringotomía total. No nos gusta hacer pues, porque fundamentalmente las personas quedan con un traqueostoma. Y eso, pues, en principio, molesta, tanto a la propia persona como muchas veces a nuestros semejantes. Y después porque la voz cambia. Existe además siempre la sospecha de que me voy a quedar sin voz, de ahí el título de la conferencia. Pero en realidad no nos quedamos sin voz, estamos con otra voz. Pero yo recuerdo que hace 30 años el número de laringectomías era muy grande, porque muchos de estos tumores se trataban así. Y es más, se quedaban con solamente un tipo de voz, erigmofonía, no había otra cosa. Quien la conseguía bien y quien no la conseguía, pues ahí se quedaba. Claro, esto, pues, afortunadamente, pues ha cambiado. Ha cambiado porque hoy hay bastantes más tratamientos para esto. Hay un tratamiento con quimio y radioterapia que cada vez se va imponiendo más en determinados tumores que son relativamente grandes. No voy a prescindir de la quimio y la radioterapia, que se impone cada vez más, pero la cirugía es todavía el arma principal. Pero dentro de la cirugía, lo que hemos visto durante todos estos años es que se han reducido el número de laringectomías, habiendo más pacientes con tumores, y sin embargo han aumentado mucho las técnicas que nos llevan a evitar el traqueostoma, que es lo fundamental. Sobre todo lo que es el láser CO2 o técnicas que evitan el traqueostoma, que son laringectomías parciales. Tanto es así que nosotros en el hospital hemos hecho, pues más o menos durante estos años, yo hablo de más atrás, ¿no? Pero desde el 2010 a ahora, que va prácticamente una década, vemos cómo sube muchísimo lo rojo, la barra roja, que es el número de laringectomías, o sea, de extirpaciones de la laringe con láser CO2. Esto es por la boca, evitamos el traqueostoma y la voz, bueno, pues evidentemente empeora, pero hay una voz más o menos aceptable, pero evitamos el traqueostoma. Y vemos cómo van disminuyendo poco. Antes han disminuido más, pero aquí en esta última década van disminuyendo. Sí es verdad que en el 2018 hemos tenido ahí un repunte, pero bueno, de laringectomías totales. Y esto, aunque nos parezca, bueno, pues que es poco significativo, esto es un progreso. Primero, porque el tratamiento lo hacemos de otra forma, que evitamos el traqueostoma, mediante quimio y radioterapia, en aquellos casos que se puede, y siempre que
tengamos que hacer cirugía, pues vamos hacia cirugías menos agresivas. Aún así, tenemos un número importante de laringotomías totales. Yo siempre digo que, no sé si será cierto o no, pero que dentro de 50 años, la gente, nuestros compañeros, cuando hablen de la laringotomía total, se llevarán las manos a la cabeza. Estoy casi convencido de eso, en el sentido de que era una técnica, dice, pero ¿cómo? ¿Qué animales erais? Bueno, era lo que había y con eso tenemos que... o lo que hay. La laringotomía total, que es un poco de lo que veníamos a hablar mínimamente, consiste en separar la vía digestiva de la vía aérea. Es decir, nosotros, aquí hay una zona que es la laringe, más que la laringe, hipofaringe, que comparte la vía respiratoria y la vía aérea. Es decir, por aquí respiramos y por aquí, de alguna forma, deglutimos, tragamos, ¿no? Esto, hay gente que dice, y es muy interesante, que esto es un error de la evolución, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Yo también creo que es bastante error de la evolución que estas dos vías estén ahí unidas. Pero en la laringotomía total, como tenemos que quitar toda una parte aquí de la laringe, lo que vamos a hacer es individualizar la vía aérea, que va a los pulmones, de la vía digestiva, de tal forma que vamos a comer, más o menos perfectamente, y vamos a respirar por el traqueostoma. Claro, la voz se producía fundamentalmente una vez que el aire venía aquí y llegaba a las cuerdas vocales, después salían pulsos de aire hacia toda esta zona de la faringe, que ahora sale por aquí y pues no hay aire aquí. Luego, en principio, no podemos hablar. ¿Y qué es lo que hicimos para hablar? Digo hicimos que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Bueno, pues hay la técnica más antigua, que a nosotros no nos gusta nada, es la utilización de un laringófono. Esto simplemente es pues ponerlo aquí en la zona del suelo de la boca y empezar a intentar hablar. Y sale una voz tremendamente metálica. No nos gusta la voz, pero en ocasiones todavía tenemos que recurrir a él. Tiene muchos problemas, además, porque aparte de que la voz es así muy metálica, pues es una voz que no gusta y problemas de batería, cambio de pila, etc. Prácticamente es muy poca la gente que lo utiliza, muy poca, pero bueno, lo tenemos ahí como cuando no podemos hacer otra cosa. Hablará mi compañera Irma también de otras técnicas. La técnica fundamental durante muchos años, y todavía ahora, es la erigmofonía, es decir, conseguir que en este segmento haya aire y este aire que vibre y así podamos tener algo de voz y que salga la voz por aquí. Decíamos que simplemente la laringe lo que hacía era pulsos de aire que aquí, por un fenómeno físico, las resonancias se van a transformar en vocales, en lo que es la voz. Bueno, pues si introducimos de otra forma aire aquí, podríamos utilizar o podríamos hablar. Esto es la erigmofonía. No voy a entrar mucho en esto porque voy a entrar más en esto. Más o menos hace unos 20 y tantos años, pues se ideó una forma, ya había habido muchos intentos antes, pero más o menos se institucionalizó una forma de hablar que consiste en hacer pues un puente, lo que es una fístula, entre la tráquea y el esófago, de tal forma que el aire que viene por la tráquea se desvía hacia el esófago y ya vibra todo esto. Esto es la voz mediante fístula traqueosofágica, que es la voz que tiene una mayor calidad. Pues afortunadamente nuestro hospital es referencia en España en cuanto a esto, porque empezamos a utilizarlo, y la verdad es que dan problemas, que hay que cambiar la prótesis, que a veces la prótesis no funciona, que a veces la prótesis se va, pero la voz es de una gran calidad. Nosotros en el quirófano, hay varios quirófanos. El quirófano de al lado corresponde a cirugía cardiovascular.
Y hace unos 10-15 años, lo digo porque él me lo permitió decir, o sea que no hay... El jefe de cirugía cardiovascular, pues tuvimos que hacerle una laringotomía total. Él siguió trabajando. Y él llevaba una prótesis y tenía una voz tremendamente buena. Bien es verdad que en el quirófano, pues como él tenía que taparse el traqueostoma para hablar, muchas veces no podía, pero le entendían. Bueno, pues precisamente por esto, al cabo de años, no sé si fueron 5 o 6 años, él prefirió la erimofonía por un problema de manos, porque le daba más accesibilidad y había conseguido una buena voz erimofónica. Quiero decir que aunque la calidad de la voz creemos que es mejor, y así está publicado en todos sitios, y nosotros lo hemos comprobado, pues hay personas que les es más útil para la vida diaria la erimofonía. Esto es la prótesis. La prótesis, claro, tiene una parte que es que una válvula permite la entrada de aire en este sentido y no la entrada de líquidos, de comida en este sentido, que iría a los pulmones y sería perjudicial. Pero evidentemente esto tiene una vida media y al cabo de unos meses pues se estropea, se infecta por cándida, el material que es silicona pues se deshace y hay que cambiarla. Así es como queda y así es como cambiamos. Nosotros, con respecto a las prótesis, debido a que somos probablemente el hospital español que más experiencia tiene en esto, pues desarrollamos un programa que lo lleva Irma con respecto a la utilización de la voz con la prótesis. Y no solo eso, sino que además pues también estamos desarrollando, no va a veces todo lo bien que quisiéramos, pues con las nuevas tecnologías, pues problemas, intentamos solucionar los problemas quisimos por WhatsApp, no era posible, por una plataforma de la que comentará ella, pues para que todos los problemas que surjan podamos contactar de manera inmediata y no tener que venir muchas veces pues a urgencias. Os lo comentará ella. Porque yo, en definitiva, quería hablar fundamentalmente de esto. Y, claro, esta es la Marina. La Marina hace unos años, cuando yo era pequeño. Sufrí muchos cambios y la Marina es así ahora. Bueno, más allá de los criterios estéticos de cada uno, yo creo que esto es un progreso. A mí me gusta mucho más. Y eso que fui bastante crítico cuando se cambió todo lo que es el espacio de la Marina. Bueno, pues esta es la idea que yo quería transmitir hoy, que estamos siempre progresando y esto es lo que nos queda, ¿no? La esperanza que tenemos todos. Yo lo único que pediría y que por lo que todos más o menos luchamos entre comillas, lo que queremos es que estos progresos, que muchas veces son muchos, que lleguen a todos. Y esto es lo que os quería decir. Muchas gracias y nada más. Se me olvidó dar las gracias a los organizadores. Por favor, sí, aparte de los dos y a todos vosotros por estar. Pretendía decirlo más o menos en la mitad, no quería decirlo al principio, en la mitad, pero se me pasó, lo siento. Muchísimas gracias.